inmolado en la cruz. El Ministerio Internacional, la Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante presentan su programa radial, Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús, con los pastores David y Doris Gómez, mensajeros de palabra de restauración, amor, aceptación y perdón. Y ahora, compartiendo la vida abundante en Cristo Jesús. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial, Padre amado. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir este altar radial. Gracias, Señor, por estas emisoras que nos abren su puerta y establecen este altar a través del cual podemos predicar la palabra de verdad, enseñar la palabra de verdad, esa palabra que es el Evangelio que tú nos has comendado para que llevemos al mundo, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes quiénes tienen que ser alcanzados por tu palabra. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos en cualquier parte del mundo, nuestras congregaciones, en los diferentes países, que tienen a bien compartir con nosotros el bien de la palabra de Dios. Bendecimos a nuestros pastores, Doris y David Gómez, quienes tienen este ministerio sustentado en lo que es la palabra de verdad. Y el Padre que lo llamó y lo estableció, lo sustenta con toda bondad. Lo bendecimos con toda bendición desde este lugar, porque sabemos que hemos sido instruidos en la palabra de verdad por ellos. Y ellos a la vez han sido instruidos por nuestro Señor, quien lo escogió para darle este ministerio de la palabra de verdad, la cual honramos cada día. Bendiciones a todos los radioescuchas que tienen a bien también disfrutar de esta palabra. Ustedes también han sido llamados para conocer la verdad de Dios, esa verdad que se manifiesta a través de su palabra. Bendiciones. Vamos a estar trabajando en Primera de Pedro 1, del 1 al 2, es como la semana pasada hicimos la introducción, y vamos a estar trabajando porque es pertinente que el anuncio de la palabra que está en los evangelios sea dado a conocer para que la fe crezca y para que la iglesia de Cristo sea fortalecida en lo que es Cristo, la palabra de Dios. El escritor y los lectores previstos de esta carta. Autor Pedro. Él no era solamente un apóstol, sino además era el líder del grupo apostólico. Pedro era un hombre importante y de influencia en la iglesia primitiva. Considerando al autor, los primeros cristianos deben haber recibido esta carta con importancia. Destinatarios. A los expatriados peregrinos. La idea detrás de la palabra expatriados es de alguien que es residente temporal en una tierra foránea. Expatriados son peregrinos y viajeros. Los expatriados viven en constante conciencia de su verdadero hogar. Los expatriados de la dispersión, Pedro claramente está escribiéndole a los gentiles. Aún así, los llama expatriados de la dispersión, un nombre que era aplicado a los judíos. Él los llama así porque mira que los cristianos de su tiempo han sido rociados por el mundo como los judíos habían sido esparcidos en la dispersión después de la caída de Judá y Jerusalén cuando fueron conquistados por los babilónicos. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas áreas en específico eran lugares donde el cristianismo había sido extendido a las primeras décadas del comienzo de la iglesia. Probablemente era la ruta que el mensajero original de la carta de Pedro seguiría al distribuir la carta. Esto no fue escrito a ninguna congregación, pero intencionalmente escrito a todos los cristianos. Propósito de la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre.
que la iglesia y la paz os sea multiplicadas. Primera de Pedro 1:1 al 2. Esta carta es enviada, es la necesidad de consuelo por parte de sus destinatarios. Era tan difícil, era tan difícil vivir en aquellos momentos de tanta persecución, angustia e incertidumbre, que Pedro se aboca a intentar abrir sus ojos a una realidad distinta a la que ellos estaban viendo, una realidad eterna, la cual fue planificada desde antes de la creación del mundo y fue puesta al alcance de sus manos. El propósito de la carta: la posibilidad de disfrutar de una verdadera relación con Dios en este tiempo, tanto como la de obtener una esperanza viva y real sobre una eternidad en la presencia del Creador, era algo que ellos no solo debían conocer, sino que debían vivir a la luz de ambas verdades. Esa verdad es verdad en ese entonces y es verdad en el día de hoy. Es para nosotros una necesidad conocer de nuestra verdadera naturaleza de eternidad en Cristo Jesús, para que nosotros podamos disfrutar de todas las promesas y todas las bendiciones que el Señor tiene guardadas para lo que hemos sido rociados por la sangre de Cristo Jesús. Es el denuedo de Pedro de que los hermanos cristianos conociesen su verdad y empezaran a vivir de acuerdo a esa verdad de quién dice Dios de ellos que son y quién dice Dios hoy de nosotros que nosotros somos. Es por eso que el denuedo de estas cartas es ese, que conozcamos cuál es nuestra naturaleza, esa naturaleza celestial que nos fue dada en Cristo Jesús. El principal objetivo de Pedro fue que sus destinatarios pudieran poner sus ojos en aquellas realidades que Cristo la hizo posible y sopesar su experiencia diaria y toda su existencia a la luz de ellas. Pedro busca consolar a sus lectores, mostrándole el plan divino, un plan que estaba siendo cumplido y desarrollado en quienes eran sus hijos. A pesar de sus luchas y tribulaciones, más adelante en la misma epístola, el apóstol también los exhortará a vivir en santidad y según el llamado de Dios. Un mensaje vigente: nuestras circunstancias y sufrimientos pueden ser diferentes a la de estos creyentes del pasado. La realidad que Pedro muestra en esta carta es cierta también para nosotros. Es necesario que sepamos que si somos hijos de Dios, tenemos una posición espiritual y la posibilidad de relación con un Dios que siempre se muestra disponible ante nuestra búsqueda. Tenga también, por cierto, que vivir con plena conciencia de las verdades espirituales que se aplican a nuestras vidas y de los propósitos divinos para sus hijos puede cambiar nuestra visión de la realidad y por lo tanto puede cambiar nuestra visión de la realidad y por lo tanto puede darnos un verdadero sentido, el valor necesario y un propósito adecuado para afrontar con firmeza nuestro diario vivir. La descripción de Pedro de sus lectores y de los cristianos, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Elegidos, el Señor previamente nos conoció, nos puso nombre desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser esos elegidos de los que habla Pedro. Todo aquel que ha alcanzado por la palabra, por Cristo, y que el Señor le da fe para creer en nuestro Señor Jesucristo, es un elegido del Señor, porque el Señor solo le da fe a sus elegidos. Por esas razones es que los elegidos son los que siguen al Señor, escuchan su voz y le siguen. Elegidos según la presciencia, Pedro primeramente se refiere a sus lectores destinados como los elegidos. Esto simplemente significa que fuimos elegidos por Dios, un sentido único y particular. La característica inicial hacia los lectores como elegidos está destinada a fortalecer y animarlos en su aflicción. La doctrina de la elección es una verdad divina que lleva la intención de fomentar el bienestar de los creyentes.
La doctrina de la elección, de quién es que hace la elección, que no es usted, que no soy, que no soy yo, que ningún pastor, nadie le puede hacer esa elección por usted. Esa elección la hace el Señor directamente. Por eso es que dice que es una verdad divina, porque Dios que dice que Él fue quien nos eligió a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, para estar en la fe del Señor. Él es quien nos elige, Él es quien nos da fe, Él es quien nos redime, Él es quien nos justifica, Él es quien nos glorifica en Cristo Jesús y nos ha predestinado para esta bendición tan grande. La doctrina de la elección, recuerde eso como una verdad que debe sustentarle en la fe y la confianza de a qué usted pertenece, a una familia celestial. La doctrina de la elección es una verdad divina que lleva la intención de fomentar el bienestar de los creyentes, ese reposo del que habla Cristo. Ahora yo soy su reposo. Es porque usted va a reposar cuando conoce esa verdad que lo hace libre. ¿Cuál es la verdad? Que la elección la hizo Dios, que Dios lo escogió a usted cuando estaba perdido en sus delitos y pecados y lo trajo a su luz admirable. Es una elección de Dios, es una escogencia de Dios. Por lo tanto, debe centrarse en la fe de cada creyente que Dios nos eligió para que nosotros hoy podamos manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Según la presencia de Dios, describe la naturaleza hacia su elección. La elección de Dios no es al alzar ni desinformada, sino según la presencia. Dice, la elección de Dios no es al azar ni desinformada, sino según la presciencia, el previo conocimiento, la cual es un aspecto de su omnisciencia. Esta presciencia incluye conocimiento previo a nuestra respuesta al Evangelio. En santificación del Espíritu para obedecer un resultado esencial. En la elección es santificación y obediencia. Esa santificación y esa obediencia es el Señor quien nos santifica en su palabra. Es el Señor que nos santifica al hacernos hijos, acepto en el amado. Y la obediencia de la que se habla es de la obediencia de aquel que fue obediente en todo. Esa obediencia de Cristo se nos adjudica a cada uno de los creyentes como si fuera nuestra. Entonces el Señor nos ve como esos obedientes que tenemos la obediencia de Cristo. Mientras algunos quieren creer que la elección tiene que ver solo con ir al cielo o el infierno, Pedro nos recuerda que también tiene que ver con la tierra. El reclamar que eres un elegido es dudable si no hay evidencia de santificación y obediencia. Y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Sin embargo, como los elegidos salen cortos de santificación y obediencia perfecta, hay una limpieza del pecado para ellos por medio del rocío con la sangre de Jesucristo. Él es quien nos hace justo. Él es quien nos hace santo. Y esa santificación no viene por nuestro Señor en su palabra. Y esa obediencia que ahora observamos la tenemos porque Cristo no la adjudicó. Su obediencia. El Señor nos ve como hijos obedientes porque cuando Él nos ve a nosotros, Él ve la sangre de su Hijo, cubriéndonos a nosotros, esa sangre que nos justifica ante Él. Había 3 circunstancias en el Antiguo Testamento en las cuales se rociaba sangre sobre las personas. El establecimiento del Sinaí o el pacto, Éxodo 24, 5, 8. En la ordenación de Aarón y sus hijos, Éxodo 29, 21. En la ceremonia de la purificación de un leproso limpiado, Levítico 14, 6, 7. Ser rociados con la sangre de Jesucristo realiza en nosotros las mismas cosas. Primero un pacto es formado, después somos ordenados como sacerdote para Él y finalmente somos limpiados de nuestra corrupción y pecado. Cada una de estas cosas son nuestras por medio de la obra de Jesús en la cruz. Dios Padre, Espíritu, Jesucristo,
La manera sin esfuerzo de Pedro para combinar el trabajo del Padre, Hijo y el Espíritu Santo en nuestra salvación demuestra el enfoque del Nuevo Testamento hacia la Trinidad. Jesús tiene un Padre, pero no en el sentido de ser más alto que aquel quien le dio existencia. El Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido juntos a través de la eternidad y cada uno es igualmente Dios. Padre e Hijo son términos para describir la relación entre estos dos miembros de la Trinidad. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro manda un saludo que se convierte común entre los cristianos, combinando elementos de la cultura griega, gracia y cultura judía y paz. Primera de Pedro 1, una esperanza viva. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, 3 y 5. Gracias al Padre por su obra de salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro consideró la salvación de Dios, todo lo pudo hacer, que todo pudo hacer fue adorar todo lo que él pudo hacer. Esto es porque el motivo especial de la obra de Dios está encontrada en él y no en nosotros, según su gran misericordia. Nos hizo renacer. La redacción de nos hizo renacer es diferente al naciere de nuevo, Juan 3:3. Pero el significado es el mismo. La idea de Pedro es que cuando una persona es salva, son una nueva creación, segunda de Corintios 5:17. Para una esperanza viva, somos nacidos de nuevo a una esperanza viva, porque tenemos una vida eterna en el Salvador, quien ha conquistado a la muerte por sí mismo. La esperanza viva, la esperanza vive porque está puesta sobre una herencia incorruptible, la cual es inmarcesible, porque está reservada en los cielos. Este es un contraste significativo en comparación con cualquier herencia en este mundo. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pedro en realidad no describe nuestra herencia. Todo lo que nos dice es lo que no es. Lo que nuestra herencia es en realidad es algo demasiado grandioso para describir. Aún así podemos saber que nuestra herencia no perece, no se puede contaminar y no se puede marchitar. Nuestra herencia es como la herencia de Aarón. Número 18:20, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrá parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y la herencia del salmista, Salmo 16, 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa.
tú sustentaste mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado, el cual es el regalo de Dios mismo. Como Dios se dio a sí mismo por nosotros, nuestra herencia comienza aquí y ahora. No podemos experimentar nuestra herencia si no hemos nacido de nuevo. En esta parte es importante dejarles saber que usted tiene notificación de que usted es un nacido de nuevo cuando usted se encuentra teniendo fe porque Dios se la dio. Cuando usted empieza a tener amor por la palabra, por ser un siervo de Jesucristo, de reconocerlo como su único Salvador y de entender que Dios es nuestro Padre, entonces esa fe que le dice esto, lo identifica a usted como un nacido de nuevo. Porque una vez el Señor te da fe y te trae a los pies de Cristo, Él también te sella con el Espíritu Santo, y es donde viene tu nuevo nacimiento para una esperanza viva. Y esa esperanza viva es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. La promesa de nuestra herencia es segura, porque somos guardados por el poder de Dios, asegurándonos que soportaremos mediante la fe hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. La persona que es guardada es una persona que permanece en una relación continua de fe con Dios. Podemos decir que la fe activa el poder preservador de Dios en la vida del cristiano. Primera de Pedro 1, del 6 al 9 nos dice: el propósito de las pruebas en los que son salvos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros especialmente nos alegramos en el poder de Dios, que nos guarda cuando somos afligidos en diversas pruebas, sabiendo que Él nos guardará mientras somos probados con fuego. El Señor nos dice que nos limpiemos, porque si nosotros no, conociendo quiénes somos, estamos descuidados y no atendemos a las cosas que Él nos llama a que atendamos, el Señor va a hacer esa limpieza con nosotros y nos va a pasar como por fuego. Mire que no dice que nos va a tirar fuego, nos va a pasar como por fuego para purificarnos y entregarnos a sí mismo para que estemos con Él para toda la eternidad. El Señor habla de ese fuego, pero cuando Él le habla de fuego a los creyentes, Él no le está hablando del fuego consumidor que consume a los enemigos de Dios. Él le está hablando del fuego purificador que purifica a los llamados, a los que son escogidos, a los que el Señor trajo a los pies de Cristo, porque si es necesario que Él nos aflija pasándonos como por fuego, Él nos va a pasar como por fuego, porque Él dijo que no iba a perder ni uno, porque usted quiera o porque otro quiera. Él no nos va a perder, y Él dice que no tiene en su mano y que no perderá ni uno, y yo le creo a Cristo, aunque nos tenga que pasar como por fuego para purificarnos y entregarnos a sí mismo, para que estemos con Él para toda la eternidad. A veces los cristianos pensamos que las pruebas y las tentaciones son nuestro presente, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Sin embargo, el cristiano fuerte y verdadero nunca será afligido en la prueba. Pedro nos dice que si es necesario, no solo las diversas pruebas, sino que hay especialmente una necesidad de ser afligidos. Dios tiene un propósito no solo para las pruebas, también para los afligidos, que nos sentiremos en las pruebas. La fe se prueba con fuego. Nuestra fe no es probada porque Dios no sabe qué tanta o qué tipo de fe tenemos. Es probada porque nosotros somos ignorantes de cuánta o qué tipo de fe tenemos. El propósito de Dios en las pruebas es el demostrar la calidad duradera de nuestra fe.
Si el oro es probado por el fuego, ¿qué tanto más nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro? Dios tiene un gran e importante propósito al probar nuestra fe. La fe es probada para demostrar si es fe sincera o fe verdadera. La fe es probada para demostrar la fuerza de la fe. La fe es probada para purificarse, para quemar cualquier basurero del oro. El oro es uno de los materiales con más duración. Aún así, algún día perecerá, pero nuestra fe no perecerá jamás. El fin de nuestra fe es el regreso de Jesús y nuestra salvación. Las pruebas y las aflicciones serán inevitables mientras estemos en este lado del fin de vuestra fe. Mientras no veamos al Dios que servimos, debemos de soportar las pruebas y enfrentarla con fe y gozo. A quien amáis sin haberle visto. Pedro sabía que a pesar de que había visto a Jesús antes y después de la resurrección, casi todos los cristianos de la iglesia primitiva no habían visto a Jesús. Aún así le amaban. Jesús no era menos real simplemente porque no le había visto. Gozo infalible. Describe un gozo tan profundo que es más allá de lo que las palabras pueden expresar. Su gozo no era ordinario ni gozo humano. Nuestra fe, Dios la conoce y por eso nos pone prueba para que nuestra fe crezca. Por eso nos sirve la palabra, por eso le servimos la palabra a través de este medio, manantial de luz, fe y libertad. Es un programa que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las iglesias cristianas Vida Abundante. Tenemos nuestro culto mañana y en las diferentes iglesias alrededor del mundo para adorar a nuestro Señor en el Día del Señor. Nuestro culto en el 9504 de la Jamaica Avenue en Woodhaven, Queens, New York. Estaremos a las 10 de la mañana adorando a nuestro Señor. Acompáñenos. Y a las 5 de la tarde en el 11 de Amityville Street en Islip Terra, New York. Ahí también estaremos a las 5 de la tarde adorando al Señor de nuestra salvación. Gracias, amados hermanos. Que sea la paz del Señor con cada uno de ustedes y que su fe a través de la palabra que le hemos servido y la que está al alcance de ustedes siga creciendo para que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Bendiciones, amados. Amén. El Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante han presentado su programa Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús con sus pastores David y Doris Gómez. Para más información, por favor llamar a nuestros teléfonos 917-774-9008 y al 516-528-7393. Repetimos, 917-774-9008 y 516-528-7393. En nuestras iglesias les ofrecemos en Cristo amor, aceptación y perdón. Volveremos a vosotros de lunes a viernes a esta misma hora y por